Dios Xochipilli, Dios Xochipilli, gran deidad. gran deidad. Dios Xochipilli, Dios Xochipilli, flor principal, flor principal. con corazón, Con corazón te vengo a cantar. te vengo a cantar. Dios Xochipilli, te vengo a invocar. Te vengo a invocar. Escucha este ruego,
bien viví, dueño del cerca y del lejos. Con alegría te damos gracias por nuestro Señor Quetzalcóatl, quien con el sacrificio de su sangre y la penitencia hizo que entrara en nosotros su vida. Haznos fuertes como Él, haznos justos como Él, haznos alegres como Él. Así sea, así sea, así sea. Es de mucha alegría volverles a saludar a través de Gnosis Samael y Telantes.canal TV. Es un sentimiento profundo de agradecimiento a nuestro Elohim, el venerable maestro Samael Aumbeor, la venerable maestra Litelantes, a nuestro señor Averamento y obviamente que a todos y a cada uno de ustedes por esa buena voluntad, esa disponibilidad que han demostrado a este mensaje maravilloso que la enseñanza gnóstica tiene para todos nosotros, con el propósito de que podamos despertar nuestra conciencia. Para las personas que por primera vez nos visitan, les agradecemos profundamente también y con todo respeto les solicitamos que si este mensaje es de beneficio para ustedes, para sus familias, nos apoyen suscribiéndose, dejando un like y un mensaje positivo al contenido, ya que de esta manera la plataforma de YouTube impulsa el mensaje. Somos bastante recurrentes en mencionar de que todo este apoyo no es para ninguna personalidad, sino más bien para el mensaje, para el contenido, porque después de todo anhelamos convertirnos en verdaderos seguidores de esta enseñanza gloriosa que con mucha compasión y misericordia nuestros venerables maestros de luz han enseñado para que podamos nosotros encontrar esa liberación interior. En la conferencia pasada estuvimos nosotros estudiando, repasando la espiritualidad, el nacimiento, la Navidad de nuestros hermanos y hermanas mayas, y pudimos nosotros corroborar que es una filosofía que no tiene época, es decir, eh, es en todo momento, en todo instante. Por lo tanto, cuando nos referimos a esa gloriosa civilización, no nos referimos como un pasado, sino más bien como un presente que se aplica a nuestras necesidades internas. Y es por eso que dentro de la misma gnosis, nuestro avatar de Acuario nos insiste en que nosotros como estudiantes de la divina gnosis, cada día vayamos comprendiendo ese nacimiento espiritual, esa Navidad que se debe de dar en nuestros corazones. Insiste que sería absurdo seguir celebrando las Navidades de una manera tradicional,
que es lo que el anticristo ha hecho en esta época, someter a toda una sociedad y hacer de festividades sagradas, trascendentales, como algo tradicional. Tal es el caso de la Navidad y la Semana Santa. Es por eso de que urgimos cuando compartimos la enseñanza, escuchar a nuestro Mesías de Acuario con el propósito que cada día nosotros vayamos teniendo una visión más amplia de este poderoso conocimiento. El venerable maestro Samael Aún Weor, en su magna obra El Cristo Social, hace menciones fundamentales con relación a este nacimiento espiritual, a esta Navidad, y hace una relación con el aspecto de la Semana Santa. Textualmente nos dice: el drama cósmico sirvió para transmitir a los iniciados valiosos conocimientos, es decir, tanto lo que es el drama cósmico a través de la Semana Santa y el aspecto del nacimiento en Navidad ha servido para los que van despertando su conciencia y van entrando a la iniciación, vayamos teniendo aspectos claros en qué consiste este gran proceso en su contenido cabalístico, alquímico, psicológico. Y uno de estos aspectos que nosotros podemos observar en este texto sagrado escrito con carbones encendidos, nos dice el venerable maestro Samael, es lo siguiente. Y lo siguiente es las diversas formas de manifestación del ser. Observemos cómo el ser tiene manifestaciones que la mente no las puede captar, tiene manifestaciones que nuestro aspecto intelectual no es capaz de entender, no es capaz de comprender. Y eso es bien fundamental porque en la mayoría de las ocasiones nosotros, por el estado en que nos encontramos, no podemos comprender las diversas formas de cómo el ser un maestro se puede manifestar. Y eso lo podemos observar cuando nuestro señor Samael Aún Weor y la venerable maestra Litelantes inician este gran movimiento, este poderoso movimiento a nivel externo. Muchas personas que estaban cerca de ellos, al no entender qué quisieron decir, el mensaje que quisieron entregar, se confundieron. Mi papá, que ya se nos ha adelantado en el proceso, me decía, muchos compañeros, muchos hermanos se confundieron en esta parte del conocimiento, aspectos que más tarde en el tiempo nuestra gurú Litelantes le llamó cascaritas, que cuando no fueron recibidas con una escudilla espiritual abierta, y más que todo fueron recibidas con el intelecto, las acomodó a su beneficio, a sus intereses. Por lo tanto, es fundamental que comprendamos que esas formas diversas que el ser se manifiesta y que los mismos maestros se proyectan, es necesario tener la intuición para que aquella proyección, en vez de dañarnos, nos haga mucho beneficio en nuestro crecimiento. Otro aspecto
por el cual se da este proceso y este gran drama cósmico es para entender cómo el Cristo cósmico se manifiesta en el mundo de Malkut, cómo y de qué manera se da para que nosotros podamos visualizar la dimensión de este proceso de despertar la conciencia y llegar a la iniciación a través de todo este gran proceso de comprender la manifestación del Cristo cósmico. Vamos nosotros comprendiendo la urgente necesidad de que el yo sé y el yo soy eh, nos causa gran confusión y gran obstáculo para alcanzar este objetivo determinado. Es por eso fundamental que es necesario, como ya lo hemos mencionado en conferencias anteriores, que el átomo de la humildad empiece a activarse en nosotros, que tenemos la conciencia dormida, el principio de humildad que se empiece a activar para poder entender de que la soberbia es un enemigo a vencer, el orgullo es un enemigo a vencer y que intercepta el gran plan divino para nosotros. Otro aspecto fundamental que se proyecta en la explicación que nuestro gurú de Acuario nos entrega a través del gran drama cósmico vivido por nuestro Señor Averamento, es de que cada uno debe de encarnar esa energía. Es fundamental, urgente y necesario que nuestra escudilla espiritual esté presta para recibir el advenimiento glorioso de esa luz regeneradora a través de el Espíritu Santo. Y eso es fundamental. ¿Para qué? Para que podamos un día, como nos dice el venerable maestro Samael, convertirnos en superhombres y de esta manera poder nosotros cumplir la misión encomendada. Como quiera que sea, el ego se aprovecha de las comas, punto y comas, para convencernos de que esa es una tarea difícil de alcanzar, pero es fundamental que nosotros tengamos la fe puesta en el Altísimo, que la gloria, el poder maravilloso de nuestro ser se va a manifestar en nuestras debilidades. Esa voluntad débil, esa disponibilidad débil puede ser bañada con la energía gloriosa de nuestro ser interior y hacer de nosotros posible esta gran transformación. De esta manera, en ese nacimiento espiritual, en esa Navidad individual, interior que anhelamos alcanzar en un momento dado, tenemos que tener presente, ya no tanto en el intelecto, pero en el corazón, que todo este proceso está ligado a una terrible revolución de la conciencia, a una gran rebeldía encausada en contra de todo un sistema que el ego ha creado en nosotros, un sistema de egoísmo, un sistema de celos, de malicia, de corrupción, de perversidad, etcétera. Para eso, nosotros tenemos que considerar la posibilidad de
poner en función los grandes superesfuerzos a los cuales el venerable maestro Samael se ha referido. Ya los esfuerzos ya no nos alcanzan porque el poderío, la influencia del ego es terrible y nosotros necesitamos proyectarnos con una fuerza mucho mayor. Los padecimientos voluntarios a los cuales debemos de someternos es urgente y necesario. Así como nosotros vemos que nuestro Señor Averamento físicamente nos mostró nuestro Mesías de Acuario, la venerable maestra Litelantes y todos los maestros que los acompañaron y los siguen acompañando en este gran proceso, nos han mostrado de que sin superesfuerzos, sin padecimientos voluntarios, es imposible agradar a nuestro ser, es imposible acercarnos a ese nacimiento espiritual, a esa Navidad interior. ¿Y por qué superesfuerzos y por qué padecimientos voluntarios? Porque ante el insulto de otras personas, ante la burla de otras personas, ante las manifestaciones egoicas de otras personas, podríamos nosotros proyectarnos acorde. Mas, sin embargo, por los estudios que estamos llevando, tomamos una decisión y la decisión es activar ese arsenal espiritual, entre ellos el superesfuerzo y padecimientos voluntarios, es decir, voluntariamente me someto a un entendimiento, a una comprensión de esta situación para extraer lo mejor y tener la oportunidad de visualizar cómo se manifiesta en mí el amor propio, la ira que a gritos me dice, responde, defiéndete, tú eh, sabes artes marciales, tú eres influyente, proyéctate, hazle sentir a esta persona tu músculo psicológico, físico, y nosotros con toda la serenidad, la tolerancia, la paciencia, optamos por opciones que nos pueden conducir al despertar de la conciencia. Me gustaría en esta oportunidad compartir lo que se vierte en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, 9, perdón, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí nosotros podemos visualizar ampliamente cómo los padecimientos voluntarios se hacen sentir y los podemos observar. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, en pos de la luz, tiene que realizar una revolución interna, tiene que hacer un proceso alquímico en su interior. Y ese proceso alquímico de transformación es precisamente negarse a actuar de una manera que en vez de acercarnos a ese advenimiento del Espíritu Santo, nos va a alejar. Y por eso es fundamental el que nosotros, como estudiantes gnósticos, tengamos siempre presente esos tres ángeles de poder en nuestro interior, esos tres sentidos espirituales gloriosos que son el recuerdo de sí, la autoobservación y el autocontrol.
De esta manera, Lucas 9:23 resulta ser una información, un dato de fuego, un dato de poder, porque permite que lo que el venerable maestro Samael Aun Weor nos está enseñando haga sentido, tenga una lógica superior. Es por eso que como estudiantes de la Divina Gnosis, nosotros debemos de escudriñar los 4 evangelios, como también nuestro libro sagrado, el Pistisofía develado por nuestro Señor Samael Aun Weor. De esta manera, vamos nosotros entendiendo y comprendiendo algo fundamental en nuestro crecimiento espiritual, y es de que Cristo es la segunda de las 3 fuerzas primarias de la naturaleza, es decir, el Hijo. Y comprender estas 3 fuerzas primarias es fundamental, porque ya nuestro Señor Averamento nos ha indicado que el que vio al Hijo vio al Padre, porque Él y su Padre son uno, y que la puerta para llegar al Padre Celestial está precisamente en comprender y entender cómo y de qué manera esta fuerza del Hijo se va manifestando. Veamos nosotros qué urgente resulta que para agradar a las 2 fuerzas que mencionaremos más adelante, tenemos primero que trabajar con la fuerza del Hijo. ¿Por qué nosotros ofendemos a nuestro Padre? ¿Por qué nosotros ofendemos al Espíritu Santo? Porque precisamente ofendemos al Hijo. Hemos violentado ese campo divino, ese campo fundamental del Hijo. De esta manera comprender esa fuerza de Cristo, analizar el significado de la misma palabra Cristo, nos va ayudando a nosotros a entender y comprender lo profundo de su significado. El venerable maestro Samael nos desglosa este significado divino, espiritual, y nos indica de que en latín Cristo es Christos y en griego es expistus, esto que significa ungido. Es por eso de que aquel que ha recibido esa fuerza de Cristo ha sido ungido por la fuerza divina del Espíritu Santo. Observemos lo que nos dice Lucas 4:18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Nuestro Señor Samael Aun Weor es un ungido, es decir, se le ha dado la potestad para que dé las buenas nuevas a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Somos nosotros, los pobres en espíritu. Somos nosotros los que hemos caído en una pobreza terrible, internamente hablando. Y esa pobreza, esa desventura, esa desolación, ese desierto espiritual, nosotros lo vamos manifestando a nivel externo. Es por eso que en la misma enseñanza gnóstica nosotros repasamos y estudiamos que para resolver nuestros aspectos
externos, ya sea pobreza externa, enfermedad, limitaciones, calamidades, tenemos que mejorar nuestra calidad de vida interna. Y Lucas 4:18, de una manera impresionante, de una manera maravillosa, nos lo está diciendo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Nosotros somos esos pobres que tenemos la conciencia dormida y que gracias a la misericordia, a la compasión, a la caridad universal, nuestro Mesías de Acuario, al haber sido ungido con esa fuerza divina de el Cristo rojo de Acuario, viene a nuestro rescate, a nuestro auxilio. Por lo tanto, es fundamental reflexionar en este intento de alcanzar nuestro nacimiento espiritual, vivir nuestra Navidad interior. ¿Qué significa el término ungido, ungida? Textualmente nos lo comparte, nos lo enseña nuestro Mesías. Encarnar a Cristo es una etapa y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar. Encarnar a Cristo es una etapa, queriendo decir que este proceso se va dando por etapas. Cada etapa que se nos va presentando tiene que ir siendo superada. Y es ahí donde empieza a hacer mucho sentido aquella pieza importante de información, renunciar a los frutos de la acción. ¿Por qué nosotros de repente nos volvemos Hanasmussen en potencia, mitómanos en potencia? Porque después de haber llegado a una etapa, no renunciamos a esos frutos. Dejamos esos frutos en nuestra escudilla y viene el ego animal, los absorbe y los empieza a utilizar para beneficio de sus intereses. Es por eso que hacen eco las enseñanzas de nuestros antiguos maestros. Nada para mí, Señor, todo para ti la gloria, para ti la alabanza. Pero cuando nosotros empezamos a apropiarnos de algo que le pertenece al ser, de algo que le pertenece a nuestra mónada, ahí viene el llanto y crujir de dientes. Es por eso, familia gnóstica, comprender que la gnosis no es para atesorar tesoros en la tierra, sino más bien en el campo de nuestro Padre Celestial. El ego nos somete a situaciones y a necesidades físicas que de repente nos obligan a mentir para obtener un beneficio material y nos corrompe. De esta manera se interpone en este plano espiritual. Es por eso que entendamos que en cada etapa debemos de renunciar a los frutos de la acción para que ese grado espiritual que se le confiere a la conciencia en base a un trabajo consciente, a un trabajo, a un padecimiento voluntario, pase nuestra mónada, nuestro ser, a administrar esa ganancia, porque de lo contrario empieza el ego a cantarnos canciones dulces, versos con grandes matices poéticos. ¡Qué barbaridad!
cómo has avanzado. Qué entendimiento más extraordinario ha desarrollado. Qué barbaridad tu discernimiento. Pero todo eso es veneno para matar a nuestra conciencia. Pero también son procesos que no los podemos evitar, porque le sucedió a nuestro Señor Quetzalcóatl, le pasó a nuestro Señor Jesús el Cristo, le sucedió a nuestro Mesías de Acuario, momentos de tentación, pero esos son momentos también que pueden ser utilizados para seguir creciendo y que nos acerque más a ese estado de conciencia apropiado, a esa iniciación venusta que tanto anhelamos previo a, previamente nosotros debemos de haber alcanzado un despertar. De esta manera, nos dicen las enseñanzas, solo quienes se sacrifican por la humanidad pueden encarnar al Cristo. Y esto es bien importante, esto es bien fundamental, porque existe un plan divino para nosotros y ese plan divino tiene tres elementos: morir, nacer y el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad no es otra cosa que presentar nuestro diezmo hacia la humanidad, diezmar para la humanidad. ¿De qué manera? Que esto significa que el crecimiento que nosotros vayamos teniendo de una manera voluntaria, vamos a donar el 10% para que otras personas puedan tener la oportunidad y accesar a este conocimiento de salvación. Por eso es que se llama sacrificio por la humanidad. Sacrificio por la humanidad no necesariamente significa el compartir una conferencia o ir a la radio y promover la gnosis. No, eso podría quedarse en servicio social si no hay una transformación interna, si no hay un cambio interior. Es por eso que sacrificio por la humanidad en parte significa cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma egoísta, envidiosa, prepotente, para que otros seres humanos se beneficien y de esa manera irnos acercando a esa Navidad o, o ese proceso del corazón tranquilo a través de lo que el venerable maestro Samael llama la iniciación venusta. Llegar a esa Navidad o nacimiento del corazón tranquilo es urgente y necesario como parte de los tres factores de la revolución de la conciencia, concentrándose ese corazón tranquilo en el sacrificio por los demás. Es por eso que este proceso se da de una manera solar, de una forma de luz. Y eso explica por qué la Navidad la celebramos en el solsticio, de que cómo y de qué manera el sol tranquilo se empieza a proyectarse. De hecho, la misma palabra solsticio significa eso, un sol tranquilo, un sol lleno de paz, mientras nosotros tengamos un corazón en el cual llevamos
grandes inquietudes materialistas, en cada paso que demos vamos a observar la posibilidad de obtener un beneficio espiritual. Me decía un compañero, anhelo escribir este libro porque a través de este libro voy a obtener un beneficio económico. Y le digo, pero escribir el libro no es para tener un beneficio económico, es para aportar a la humanidad la luz que tu ser te está dando en el camino. Si ese hubiera sido el caso, el venerable maestro Samael Aun Weor hubiese sido uno de los hombres más billonarios en el planeta con todas sus obras. Es por eso que entendamos que ese corazón tiene que estar tranquilo, libre de cualquier interés, libre de cualquier inquietud material. Ese corazón tranquilo debe de estar lleno de esa inquietud de que por esto vale la pena sacrificar todo lo que hasta ahora el ego ha creado en nuestro interior. De esta manera vamos nosotros observando cómo Cristo es esa fuerza, esa luz, esa unidad múltiple. Es una fuerza, nos dice el venerable maestro Samael, universal y cósmica. Es la ley de Logos en su segundo aspecto. Es sacrificio por la humanidad. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a todos aquellos estudiantes de la Gnosis que ya cumplen los requisitos a nivel físico, a acercarse a los monasterios, a convertirse en misioneros y misioneras gnósticas, para que podamos vivir este tercer aspecto que es el camino del sacrificio, de logos divino. De repente, por cuestiones X, no podemos viajar a un monasterio, como lo hemos manifestado. Se estará trabajando en un diplomado para conferencistas gnósticos, para que allí donde ustedes están, en sus hogares, puedan invitar a otras personas a que se agrupen para individualmente estudiar la enseñanza, y ya más tarde en el tiempo la divinidad les enviará un misionero, una misionera con sus familias para seguir creciendo en el quinto evangelio. De esta manera, nos dice el venerable maestro, la iniciación venusta tiene etapas importantes, etapas fundamentales a tomar en cuenta. 7 nos comenta el venerable maestro. Y la primera es en el nacimiento, en el pesebre del mundo. El niño de oro tiene que nacer en ese pesebre interno, rodeado de diferentes animales que representan nuestros yoes. Hoy por hoy, nuestro templo interior se ha convertido en todo un pesebre y en todo un desierto espiritual, pero que gracias a este proceso, ese pesebre puede ser reconquistado, retomado, para que la luz brille internamente. Para ello necesitamos todos los elementos que ya hemos estudiado en ese seminario extenso con relación al despertar de la conciencia. Por lo tanto, el primer aspecto en la iniciación venusta, en ese nacimiento, en esa Navidad interior, resulta trabajar urgentemente cómo estoy internamente, cómo está mi pesebre, cómo
preparo mi fundación interna para ese nacimiento. Nosotros cometemos el terrible error de empezar a estudiar estas enseñanzas sin formar, sin edificar, sin preparar la tierra interna donde vamos nosotros a trabajar en este camino. No se puede trabajar a lo loco, no se puede trabajar sin ninguna orientación, sin ninguna guía. Tenemos primero, como lo hemos manifestado, ver cómo está la tierra donde voy a empezar esta edificación, cómo está la tierra donde intento levantar esta fundación o hacer esta fundación. Y es todo un análisis, porque después de haber reflexionado y meditado en este primer aspecto, viene un segundo aspecto bastante complejo: bautismo del iniciado en el mundo etérico, cristificación del cuerpo vital. En todo esto tenemos nosotros que irnos preparando desde el mundo de Malkut. Cómo nosotros vamos comprendiendo el proceso, porque estamos de alguna manera llenos de fantasías, y si en algo nosotros, como estudiantes gnósticos, aquí en el mundo de Malkut, tenemos que ponerle mucha atención, pero una atención quirúrgica, es precisamente las fantasías. Nosotros estamos llenos de fantasías. De hecho, somos catalogados, los habitantes del planeta Tierra, como seres fantasiosos. De repente, nuestra preparación académica, nuestra preparación intelectual a la enseñanza nos llena de muchas fantasías, y es por eso que muchos han fracasado. Reciben el conocimiento y de repente aparecen clarividentes, aparecen contactos extraterrestres, y empezamos a confundir a las demás personas, empezamos a explotar a las demás personas en todos los sentidos: económicos, emocional, psicológico. Y ese es el cuidado que tenemos nosotros que tener. Las terribles fantasías. De pronto, el estudiante en su fantasía quiere ya casarse para practicar las fórmulas sagradas, y lo que resulta al final del día es de que ese impulso es de la misma lujuria, y eso provoca que la conciencia de esta persona fracase en su intento de liberación. Por lo tanto, es fundamental que ese bautismo en el río Jordán interior se lleve con todo un corazón tranquilo, con toda una transparencia importante, para que el ego no vaya teniendo los espacios para destruir el plan divino de nuestro ser, de nuestra mónada. Un tercer aspecto es la transfiguración del Señor. Dice el venerable maestro: resplandece el Cristo íntimo en la cabeza y el rostro sideral del cuerpo astral del iniciado. Veamos nosotros qué importante resulta que esa preparación se vaya dando con toda una seriedad, porque si desde el mundo de Malkut, es decir, desde el mundo físico, nosotros no
trabajamos esas tendencias egoicas, todo este proceso se verá interrumpido. Como dice el maestro, como resplandeció en el rostro de Moisés en el monte Nebo. Es urgente y necesario, familia gnóstica, que todo este proceso se vaya llevando de una manera procesado a través de la intuición, aspectos que requieren de máxima atención, y ya nos hemos referido de qué manera la inatención a nosotros nos causa mucho daño. Un cuarto aspecto nos narra el venerable maestro Samael Aumbeor, es la entrada a Jerusalén entre palmas y fiestas. Esa entrada a nuestra Jerusalén interna, ¿en base a qué? En base a la caída de Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y degeneraciones que internamente llevamos. Si esa Babilonia la Grande que el ego ha formado en nuestro interior no cae en base a los rayos del Espíritu Santo, a las aguas divinas del Espíritu Santo, difícilmente vamos a poder experimentar esta entrada gloriosa a la Jerusalén interna. Ha llegado el momento que de una manera gradual esos cimientos, esa fundación de nuestra Jerusalén se empiece a proyectar. Para ello, no olvidemos paciencia, serenidad, tolerancia, ya que así como observamos el proceso de nuestro Señor Averamento, el proceso de nuestros venerables maestros, nosotros no seremos la excepción. ¿Por qué? Porque como discípulos tenemos que seguir las huellas del Maestro. Si nosotros intentamos realizar este proceso fuera de la huella que ha dejado nuestro gurú, difícilmente lo vamos a lograr. Difícilmente alcanzaremos esa cristificación del cuerpo mental en nuestro interior, ese cuerpo mental que hoy está prácticamente desorientado, está prácticamente lleno de tinieblas y de pecado. Y por eso el maestro Samael nos entrega prácticas muy concretas para trabajar con ese mundo de la mente que hoy por hoy nuestro ego ha tomado como una guarida excelente para destruir a nuestra conciencia. Trabajar con ese tercer aspecto de nuestra Madre Divina, Nuestra Señora Coatlicue, nuestra Madre Muerte, es fundamental para poder alcanzar este proceso maravilloso de la cristificación del cuerpo mental. Trabajar con los 5 aspectos de nuestra Madre Divina requiere mucha atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le oramos a nuestra Divina Madre para que nos ayude a comprender, a eliminar un defecto, ésta nos va a responder y se va a desdoblar en su tercer aspecto como Nuestra Señora Divina, como Nuestra Señora Sagrada Coatlicue, Madre Muerte. Y cuando ésta va en busca del defecto al cual estamos encomendando, va a haber mucha conmoción en nuestra parte psicológica, en nuestra parte emocional, en nuestra parte física,
Y para eso nosotros tenemos que estar sumamente maduros esotéricamente. Si no hay madurez esotérica, en las primeras de cambio, nosotros nos daremos por vencido. ¿Por qué? Porque el impacto del tercer aspecto de nuestra Madre Divina como Madre Muerte es con gran estruendo. No creamos nosotros que nuestra Madre Muerte Coatlicue le llega tirando pétalos de flores al ego. No, son momentos de grandes crisis, nos dice el maestro, que si nosotros no logramos entender y comprender, vamos a perder la oportunidad de seguir creciendo internamente. Esto es como aquel alcohólico o alcohólica o drogadicto o drogadicta que se está rehabilitando. Pasa por grandes crisis de curación, crisis que si no tiene la atención adecuada, puede reincidir en la práctica de esas actividades. Otro quinto aspecto que el venerable maestro Samael nos comparte es aquel con relación a el paño sagrado de la Verónica, en el cual queda grabado el rostro del maestro. De esta manera, cristificación del alma humana o cuerpo de la voluntad consciente está ligado a este quinto aspecto, en el cual esa Verónica interna apoya el crecimiento de nuestro desarrollo interior. Un segundo aspecto es la cristificación del alma espiritual o ese buddhi que nos habla el maestro, la cristificación de esa alma, de esa fuerza que permite que nuestra mónada tome posesión de esa alma guerrera y hacer que ésta triunfe en la misión encomendada. Nos dice el maestro, eventos cósmicos que de repente no quedaron escritos en los 4 evangelios, pero que a través de estos estudios, a través de la enseñanza que nos desvela el venerable maestro Samael, podemos accesar. Un séptimo aspecto, nos dice él, el maestro es crucificado y entrega el espíritu al Padre entre rayos, truenos y terremotos, pronunciando palabras gloriosas: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y observemos de una manera maravillosa que en este proceso en el cual pudimos o podemos nosotros aprender el significado esotérico de las 7 palabras, hay gran enseñanza que cuando logramos captarla y procesarla a través de nuestro corazón, podemos irnos ayudando en nuestro crecimiento, como por ejemplo cuando nuestro Señor Jesús el Cristo pronuncia aquellas palabras de poder: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, ¿qué pasa en la grandiosidad de nuestro Señor Jesús el Cristo? En la grandiosidad de todo aquel iniciado que está muriendo. Él ve qué le esperan a todos aquellos que lo vituperan, que lo insultan, que lo maltratan, que lo golpean, que lo hacen padecer hambre, sed. Él ve qué les espera y les espera el infierno, y por eso pide perdón por compasión. Asimismo, nosotros tenemos que gozar
de compasión y misericordia hacia los demás. De esta manera, observamos nosotros la importancia de entender toda esa simbología que se vierte en lo que es el significado del nacimiento espiritual, el significado de la Navidad. El venerable maestro Samael, en su anhelo profundo de que nosotros comprendamos, él nos desglosa y nos dice, por ejemplo, ex pistus, la X, dice, forma la cruz de San Andrés, el fuego crucificado formando con su cuerpo una X que simboliza agua. Observemos cómo el poder del agua presente en esta creación interna. La P de latín pira o fuego, istus, hoguera, pistus, piedra o Pedro. Veamos nosotros cómo los elementos, tanto del fuego, tanto del agua, la piedra, hacen presencia en este proceso. Por eso es importante comprender de que una de las razones por qué el venerable maestro Samael nos entrega una herramienta fundamental como es la conjuración de los cuatro, juega un papel importantísimo para que a través de la conjuración de los cuatro nosotros aprendamos a trabajar, a neutralizar elementos que hoy están siendo utilizados por el ego. Nuestro objetivo es de que esos elementos sean gobernados por la conciencia para que nos colaboren en ese crecimiento interior. De esta manera, observamos algo importante como en Mateo capítulo 16, versículo 18, continúa ilustrándonos, orientándonos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aparecen dos aspectos importantes. Primero, aparece el aspecto de la roca. Segundo, el aspecto de la iglesia. Cuando se menciona iglesia, no se refiere a ninguna denominación externa, sino más bien se refiere a algo interior, a una formación, a un templo que tiene que ser levantado a través del trabajo en la roca, en la piedra, a través del fuego, a través del agua, a través de los elementos que unidos todos nos colaboran para ese crecimiento. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, textualmente nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino que como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. La simiente está relacionada con ese poder del agua, ese poder del fuego. Es por eso que nuestra menorá, es decir, nuestro candelabro de 7 brazos, tiene que ser llenado con aceite puro, con aceite de olivo y mantenerse encendido todo el tiempo. Y para ello, nuevamente, tenemos que utilizar las herramientas que nos da nuestro Mesías de Acuario. Recuerdo de sí, autoobservación, autocontrol, tolerancia, paciencia,
serenidad, porque tenemos que enfrentarnos a las embravecidas aguas, al fuego, a la pasión que hoy gobierna el ego y trabajarla alquímicamente de una manera cabalística para que podamos obtener los resultados anhelados. Pablo de Tarso, en la epístola a los Gálatas, les continúa diciendo, de una manera tierna, como Pablo se refiere y les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Qué maravilloso, qué inspirador la ternura que un ser de luz y con la fragancia espiritual que un ser de luz se refiere a, a la humanidad, a sus discípulos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Observemos nosotros los máximos sacrificios que hacen nuestros avatares hasta derramar la última gota de sangre, hasta el último suspiro por amor a nosotros que estamos atorados en el mundo de las tinieblas y el pecado. Es por eso que el primer milagro de Jesús en la boda de Canaán es transformar el agua en vino. Familia gnóstica, ese es nuestro objetivo, que haya transustanciación en nuestro interior, que esas aguas puestas en manos de nuestra Madre Divina puedan convertirse en vino puro, sanador, en vino puro, agradable a nuestra conciencia y a nuestro Padre Celestial. Es por eso que encontramos nosotros aspectos fundamentales y es de que todo iniciado debe de encarnar esa triada logoica, esa triada sefirótica para alcanzar esa transustanciación, esa transformación alquímica del agua en vino, esa triada maravillosa que entre los cristianos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que a nivel de Cábala viene a ser nuestro Señor Keter, Shokmah y Binah, Isis, Osiris y Aurus para nuestros hermanos egipcios, Tonatiuh, Quetzalcóatl y Tonantzin entre los aztecas, Brahma, Vishnu y Shiva entre los hindúes. Es por eso importante que a través de este gran proceso nosotros vayamos buscando el encuentro con lo divino, el encuentro con ese despertar, para que ese nacimiento, esa Navidad, la formación de ese árbol navideño en nuestro interior sea en base a la purificación y a la renovación. Es urgente, necesario que nos demos cuenta la importancia de que lleguemos a vivir ese nacimiento que se referían de una manera
amplia nuestros hermanos mayas. Cada vez que se respeta a la naturaleza, cada vez que se respeta a un ser viviente, estamos nosotros entrando en ese nacimiento, estamos celebrando esa Navidad. Cada vez que dos personas se aman con un amor limpio, profundo y sincero, se está viviendo esa Navidad. Para concluir esta presentación, compartimos una reflexión muy importante. Cada vez que miramos a los demás con los ojos del corazón, estamos celebrando nuestro nacimiento espiritual. Que este momento, que este instante sea un momento, un instante de nacimiento. Nuevamente, queremos insistirles a todas las personas que noblemente visiten este canal a que se inscriban, dejen un like y un comentario positivo para que este contenido se vaya impulsando. Como también queremos dejar la invitación a la gran convención internacional, la cuarta, por cierto, que estaremos celebrando en la ciudad sagrada de Teotihuacán en el año 2025, en el mes de marzo, para recibir el equinoccio de primavera en la ciudad sagrada de Teotihuacán. El cupo es limitado, por lo tanto, los que anhelen participar, por favor, hagan su reservación lo más pronto posible. Nuevamente, que la luz del Cristo les acompañe, que su misericordia y su caridad universal nos llene de salud mental, emocional y física. Muchas gracias.